Hola, ya nuevamente aquí de regreso y ahora con un tema de trigonometría, teoría y ejemplos. Pongan mucha atención. La trigonometría no es difícil, pero hay que tomar en cuenta muchas cositas y hay que tener la paciencia para comprenderlas y analizarlas. Vamos a ver, definición por definición. La trigonometría es la parte de las matemáticas que estudia las razones trigonométricas, estas 6 que están encerradas en esa máscara negra: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Dice que estudia las razones trigonométricas. ¿Qué es una razón? Esas 6, el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, se llaman razones trigonométricas. ¿Por qué razones? Por lo siguiente, digamos, seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Esta es una fórmula trigonométrica existente y válida. ¿Por qué se dice que es una razón? Porque puedo ver que en esta parte es una división y toda división es una razón. Una división es una razón. Por lo tanto, seno de teta es una razón, o sea, una división. Y tanto seno como coseno, como tangente, como cotangente, como secante y cosecante, son 6 fórmulas que vienen dadas como una división o como una razón. Por eso se le llama razones trigonométricas. También la trigonometría se puede decir que es la ciencia que relaciona los lados y los ángulos de un triángulo. Por ejemplo, esto que tengo aquí encerrado en negro de esta razón, estos son lados de un triángulo, Y esto que tengo aquí es el ángulo, uno de los ángulos de ese mismo triángulo. Entonces aquí tengo la relación. A través de esta fórmula trigonométrica estoy relacionando los ángulos con los lados. Por lo tanto, esa es otra definición válida. Y recordemos que etimológicamente la palabra trigonometría viene de trigono o trigonios, algo así. Yo no sé griego, pero es una derivación del griego trigonios, que quiere decir triángulo, y metrón, que quiere decir medida, trigonometrón o trigonometría, o sea, la medida de los triángulos. La medida de los triángulos. Esa es la raíz etimológica de esta palabra. De ahí se desprende la palabra trigonometría. En pocas palabras, estamos conociendo las medidas de los triángulos. Muy bien. Aquí en rojito dice, aquí en rojo, las razones trigonométricas anteriores se fundamentan en el estudio de los triángulos rectángulos. Ahora, ¿qué es un triángulo rectángulo? Veamos qué es un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto de 90 grados y dos ángulos agudos menores de 90 grados. Veamos aquí este triángulo que tenemos aquí dibujado. Fíjense, un ángulo recto es el que se forma por una cruz. Vamos a ver una cruz aquí. Aquí la voy a poner, miren. Aquí estoy poniendo una cruz. Aquí dibujé una cruz. Y en una cruz, cuando una línea horizontal, esta es la línea horizontal, le voy a poner una H. Y una línea vertical, le voy a poner una B. Cuando una línea horizontal y una vertical se cruzan, se forman 4 ángulos de 90 grados. Aquí está el primer ángulo de 90 grados. Aquí está el segundo ángulo de 90 grados. El tercer ángulo de 90 grados. Y el cuarto ángulo de 90 grados. Muy bien. Entonces, en este triángulo que tengo aquí, aquí digo que esto vale 90 grados. Porque justamente es una esquina, un ángulo, un vértice que se forma de una línea vertical y una horizontal, ¿sí?
Por ejemplo, si yo extiendo esta línea horizontal y si yo extiendo esta línea vertical, aquí se me forma como que una cruz. Y ese es un ángulo de 90 grados de un ángulo de esa cruz, ¿verdad? Se forman 4 ángulos. Uno de ellos es ese de 90 grados. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ya identificamos que un ángulo de 90 grados se forma con donde se intersectan una línea vertical y una horizontal. Y aquí tengo, en este triángulo, aquí tengo mi línea Aquí tengo mi línea vertical. Aquí tengo mi línea vertical y aquí tengo mi línea horizontal. Y donde se intersectan es donde tengo los 90 grados. Muy bien. Perfecto. Espero que esto quede claro. Ok, ahí tengo mis 90 grados. Por eso un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto de 90 grados como este que está aquí y dos ángulos agudos menores de 90 grados. Este es uno de ellos y este es otro. Se llaman agudos porque todos los ángulos menores a 90 grados, su nombre es ángulos agudos. Y ahí están mis 3 ángulos, ¿sí? Ahí están mis 3 ángulos. Tiene tres ángulos, todo triángulo rectángulo, ¿sale? Muy bien. En resumen, todos los triángulos rectángulos, de hecho la palabra triángulo rectángulo, ángulo recto, ángulo recto. Por eso el rectángulo, voy a poner un rectangulito aquí. Un rectángulo tiene 4 ángulos rectos. 1, 2, 3 y 4. Por eso es rectángulo. 90 grados, todos son de 90 grados. ¿Sale? Muy bien. Por eso es un rectángulo que tiene ángulos rectos. 4 ángulos rectos. Muy bien. Entonces, en resumen, todos los triángulos rectángulos tienen 3 lados llamados cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Esos ahorita los vamos a ver. ¿Sale? También tienen, como ya dijimos, un ángulo recto de 90 grados y 2 ángulos más menores a 90 grados. En total, 3 3 lados y 3 ángulos. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces ya tengo mi triángulo rectángulo. Todo triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. ¿Sale? Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a avanzar. Nada más aquí quiero apuntar algo. Si a este ángulo que estoy remarcando en verde le llamé alfa, el lado que está completamente opuesto a ese ángulo le voy a llamar A. El ángulo alfa empieza con la letra A, pues al lado que está opuesto a ese ángulo le llamo A. Ahora voy con el ángulo beta. Este ángulo beta se relaciona con el lado que está completamente opuesto a él. Si la palabra beta empieza con B, pues el lado opuesto a él se va a llamar B. Y la hipotenusa, vamos a ver aquí algo importante. Bueno, la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo. La hipotenusa siempre se denota por la letra H o por la letra C. H o C. ¿Sale? Esa es la hipotenusa, el lado más largo de un triángulo rectángulo. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Vamos avanzando. Regla. La suma de los ángulos internos de todos los triángulos rectángulos es igual a 180 grados.
Fíjense que aquí están mis tres ángulos, alfa, beta y el de 90 grados. Alfa, beta y el de 90 grados. Si yo sumo alfa más beta más 90, alfa más beta más 90 grados, eso debe de ser igual a 180 como dice aquí. La suma de los ángulos internos de todos los triángulos es igual a 180. Y voy a subrayar esta palabra de todos, porque aquí dice de todos los triángulos, no nada más del triángulo rectángulo. Hay otro tipo de triángulos que se llaman escalenos, isósceles, equilátero, etcétera, etcétera. Todos tienen tres ángulos internos y todos los triángulos, sus ángulos internos suman 180 grados. No nada más del triángulo rectángulo, también de los otros tipos de rectángulos. Y aquí está expresada la suma. La suma de los tres ángulos. La suma de los tres ángulos, que es esta, da 180 grados. Aquí me falta ponerle, me falta ponerle grados. 180 grados. Muy bien. Perfecto, eso es una ley. Muy bien, ok. Ahora vamos a ver esta notita que... bueno, el lado más largo de un triángulo se llama hipotenusa, es la nota. La hipotenusa se denota por la letra H o por la letra C, eso ya lo dijimos. Muy bien. También tenemos un teorema de Pitágoras que me dice que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. C es la hipotenusa. La hipotenusa elevada al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. Y aquí lo dice en negro. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Sí? Del cuadrado de los catetos. Muy bien. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Bueno. Ok. Vamos a analizar este triángulo que tenemos aquí. Vamos a analizar ese triángulo. En principio de cuentas, ¿cuál es el ángulo recto? Muy bien, ya lo identificaron. El ángulo recto es este. Y ese mide 90 grados. Ahora vamos a analizar este otro triangulito que tenemos aquí. El ángulo recto, aquí está muy bien, 90 grados. Estamos identificando los ángulos rectos. Ahora este triángulo, 90 grados. Y este triángulo de acá pequeñito, 90 grados. Y ahí están los ángulos rectos. Los otros ángulos serán alfa y beta o teta, como le quieran llamar. ¿Sale? Alfa, beta, teta, etc. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cuál es la hipotenusa en este triángulo pequeñito aquí? En este primer triangulito que tengo aquí. La hipotenusa dijimos que es el lado más largo. Muy bien, entonces la hipotenusa es esta. Hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa en este otro? Esta. Hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa en este otro? Pues el lado más largo. Esta. Hipotenusa. ¿Y cuál es la hipotenusa en este pequeñito? Pues este. Ya le vamos a poner C mejor. C es la hipotenusa. Muy bien. Los catetos, ¿cuáles son? Pues los otros dos lados. Pero no sé cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Mejor le pongo A y B. Como quieran. Cualquiera puede ser A y B. A este otro de aquí abajo. Este puede ser cualquiera A y B. Y este puede ser cualquiera A y B. Cualquiera puede ser A y cualquiera puede ser B. C, eso sí, C no puede cambiar. C siempre es el lado más largo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ok. Ahora vamos a poner mucha atención a lo siguiente. Voy a borrar
este triángulo. Eliminar. Muy bien, ya borré todo ese triangulito que me estorbaba ahí. Y me voy a quedar solamente con este triángulo. Lo voy a jalar para acá abajo. Muy bien. Me voy a quedar con este triángulo. Fíjense bien. Si a este lado se llama A, el ángulo que está opuesto a ese lado, pues es el que está más lejano. Tengo dos ángulos. El ángulo azul. El ángulo azul y el ángulo rojo. ¿Sí? Muy bien. Esta A es referente al ángulo azul, por eso lo pongo azul. Y la B es referente al ángulo rojo, porque están opuestos. B. Dijimos que si este es B, el ángulo rojo va a ser beta. Y si este es A, el ángulo azul pues es alfa. Ahí. Vamos a poner en azul. Es alfa. ¿Sale? Así se relaciona esto. Y justamente A, el ángulo alfa, el cateto opuesto para el ángulo alfa es A. Y el ángulo beta, el cateto opuesto para el ángulo beta es B. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Muy bien. Pongan mucha atención para que no se hagan bolas. Pongan atención, voy a ponerlo en grande. Muy bien, ahí está mi triángulo. Mi ángulo recto, lo primero que identifico, 90 grados, ya. Entonces, cualquiera de los otros dos es alfa o beta. Pero ahorita yo voy a poner un ángulo teta. Ya no le voy a poner alfa ni beta, le voy a poner teta. Ángulo teta. El ángulo teta. Muy bien. Para ese ángulo teta, y puedo identificar mi hipotenusa, o sea, la C. Es el lado más largo. El ángulo de 90 grados y la hipotenusa las puedo identificar de primera mano. Ahora, voy a dar uno de los ángulos. Si ese se llama teta, los lados se van a seguir llamando A y B. A y B, A y B. Cualquiera es A y cualquiera es B. Si a este le pongo, bueno, no, antes de ponerle A y B. Si este es mi ángulo teta, ¿cuál es el cateto opuesto? Dijimos que el que está más lejos, el lado que está más lejos. ¿Cuál lado está más lejos? Este es el lado que está más lejos de ese ángulo. Miren, el ángulo está hasta acá y esto está hasta acá. Si yo hago un círculo sobre el ángulo teta y hago un círculo sobre este otro lado verde, fíjense que los dos círculos se enciman, este negro con este verde. Por lo tanto, este no puede ser el ángulo opuesto. ¿Por qué no? Porque, perdón, el lado opuesto, porque ese lado está pegado al ángulo y no está opuesto. El lado opuesto es el que está completamente del otro lado del ángulo. ¿Sale? Por lo tanto, mi cateto opuesto para ese ángulo teta es este, es mi cateto opuesto. Por lo tanto, a ese le llamo cateto opuesto. Y por lo tanto, el otro va a ser el cateto adyacente. ¿Sí? El cateto adyacente. ¿Cómo sé cuál es el cateto adyacente? Bueno, si me dan el ángulo, el lado que está pegado al ángulo se dice que es un lado adyacente. La palabra adyacente quiere decir junto, a un lado. Vamos a llamarle pegado, ¿ok?
que no es la palabra correcta, pero está pegado. Fíjense, fíjense, el ángulo teta, este es mi arquito que me hace el ángulo teta. Ese arco toca aquí al lado. Por eso se llama, ese ángulo está adyacente a ese cateto. Por lo tanto, ese cateto se le llama cateto adyacente. Y el otro que está del otro lado, que ni siquiera toca el ángulo porque no está ni pegado ni a un lado, está completamente opuesto, se llama cateto opuesto. ¿Sale? Muy bien, pues ya. Así conocemos el ángulo. Así y ya sabemos cómo se llaman los lados. A ver, a C no le puedo llamar cateto adyacente a pesar de que teta también toca al ángulo C en este punto. Pero no es el cateto adyacente. Ese se llama hipotenusa. Es el lado más largo. Ya nada más los otros dos lados, los más cortos, son los catetos. Y los tengo que identificar con el ángulo que me dan. El ángulo que me dan es el que me va a decir cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto. Vamos a ver, para este triángulo, vamos a ver. Si me dan el ángulo aquí, el ángulo teta, ¿dónde está? Va a estar mi cateto adyacente. Pues para empezar, mi hipotenusa es esta. Esta es la C. Mi cateto adyacente dije que es el que está pegado al ángulo que me dan. Aquí está pegado, hasta lo está tocando el ángulo a ese cateto. Pues este es el cateto adyacente, o sea, el que está pegado al ángulo. Y el otro que no toca el ángulo en nada y que sale sobrando, ese es el cateto opuesto. Muy bien. Ahora, si el ángulo está aquí abajo, si el ángulo teta está de este lado, pues ahora mi hipotenusa sigue siendo esta, el lado más largo. Ahora, ¿cuál es mi cateto? Mi cateto adyacente, pues este, porque es el que está pegado al ángulo. Ahora este es el cateto adyacente y el otro va a ser el cateto opuesto. Caso contrario al triángulo de arriba. Este era, miren, aquí arriba este es el cateto adyacente y aquí es el cateto opuesto. Porque todo depende de la posición del ángulo. ¿Sale? A ver, en este triángulo que está aquí. Si este es teta. Bueno, aquí se me olvidó. Ya sabemos que el ángulo recto es este de 90 grados. Y aquí abajo este es el mismo ángulo de 90 grados. Vamos a identificar rápido los ángulos que de primera mano nos dan. El ángulo recto de 90 grados, ¿sí? Y la hipotenusa, C, esa ya la conozco. Y ahora sí, me dan el ángulo teta aquí de este lado, teta, aquí está. ¿Cuál es el cateto opuesto? Pues el que está del otro lado, este es el cateto opuesto. Y el adyacente es el que está pegado, el lado que está pegado al ángulo, cateto adyacente. ¿Quedó claro? Así, donde esté el ángulo que me dan, ya voy a saber cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. El adyacente es el lado que está pegado al ángulo y el opuesto es el lado que no toca al ángulo para nada. Pero siempre sabiendo cuál es mi hipotenusa y mi ángulo recto, el de 90 grados. ¿Sale? Muy bien, muy bien. Pues ya comprendimos esta parte. Ya sabemos cuál es el cateto opuesto, ya sabemos cuál es la hipotenusa. Bueno, pues vamos a pasar a las fórmulas trigonométricas. Vamos a pasar a las fórmulas trigonométricas. Muy bien. Fíjense bien, es muy fácil. Muy fácil. Dijimos que las razones trigonométricas son estas que están aquí arriba. Estas son mis razones trigonométricas. Bueno, las voy a poner
en rojo y más fuerte. Estas son mis razones trigonométricas y son 6. 6 razones trigonométricas, 6. 6. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Pero yo solamente me voy a aprender las que a continuación voy a escribir. Fíjense bien. Fíjense bien. Fíjense bien. Seno. Seno. Me voy a aprender tangente. Tangente. Me voy a aprender secante. Porque ya las otras ya llevan el co y el co. Coseno, cotangente y el cosecante. Y así las voy a escribir en ese orden. Entre seno y tangente escribo coseno. Entre tangente y secante escribo cotangente. Y abajo de secante, cosecante. Y ya. Que esto se abrevia como, estas se van a abreviar así. Seno del ángulo teta, coseno del ángulo teta, tangente TG, muchos los ponen así, o tan lo vamos a poner, tan de teta, y este es cotangente de teta, este es secante de teta y este es cosecante. Perdón, aquí lo estoy. Cosecante de teta. Así se abrevian. ¿Sale? Así se abrevian. Y ahora observen lo siguiente. Fíjense. Se relacionan. Esta se relaciona con la última. Luego, la que sigue se relaciona con la penúltima. Y luego la otra. Y luego esta se relaciona con esta. ¿Sí? Así se relacionan y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver. Fíjense. A ver, vamos a poner aquí a un lado. Vamos a escribir aquí a un lado. Cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa C. Fíjense bien. Como dijimos que las 6 son razones trigonométricas, pues a las 6 les voy a poner una línea de división a las 6. Pero voy a trabajar con estas 3. Voy a trabajar, ahorita solamente me voy a enfocar a estas 3 fórmulas. Fíjense, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Aquí pongo aquí pongo cateto opuesto y aquí pongo cateto adyacente. Y abajo pongo hipotenusa e hipotenusa. Y a la otra le pongo cateto opuesto entre cateto adyacente. Y ya tengo mis 3 fórmulas principales. Y ya. Y ahora miren la maravilla, para las otras 3 ni me las necesito aprender. Nada más hago las relaciones de las flechas rojas que están, las flechas azul y la flecha negra. La flecha roja me relaciona la primera con la última fórmula. ¿Qué le hago a la primera para obtener la última fórmula? La invierto.
La primera tiene el cateto puesto arriba y la hipotenusa abajo. Ah, pues aquí abajo la escribo al revés. Arriba escribo la hipotenusa y abajo el cateto puesto. Y ya me quedó la otra fórmula. ¿Ya ven qué fácil? Nada más se invierte de posición. Uno se escribe arriba y el otro abajo. Se invierte en la posición. Lo mismo pasa con el caminito azul, las flechitas azules, que relaciona el coseno con el secante. Invierto la fórmula. Arriba escribo H y abajo el cateto adyacente. Ya invertí esto, ya lo invertí de lugar aquí abajo. Y por último, las que están en medio, las invierto también. Cateto adyacente arriba y cateto opuesto abajo. Y ya quedó hecho estas dos. Solamente se invierten de posición las fórmulas. Y ya, no hay que aprendérselas. Y ya quedaron mis formulitas bien chidas y coquetonas. ¿Sale? Bueno, ya vieron de dónde salen. Ya voy a borrar todo esto. Ya vieron la maravilla que hice, cómo las relacioné. Recuerden que ustedes pueden pausar el video y hacer y escribir todo lo que borré. Ya lo pueden pausar, regresar el video. Si yo ya borré algo, ustedes lo pueden pausar y regresar el video. Ahí están mis 6 fórmulas trigonométricas. Mis 6 razones. Muy bien. Pues estas razones las voy a jalar para mi ejemplito que tengo en la parte de abajo. Para que no se nos complique, voy a hacer esto. Y lo voy a duplicar. Y ahora sí me llevo esto para abajo. Me llevo esto para abajo. Llevo esto para abajo. Y acá está mi ejemplito. Sigo jalando. Y listo. Aquí está mi ejemplito. Muy bien. Aquí tengo mis formulitas. Bien padres. Muy bien. Vamos a borrar esto que se trajo aquí el asunto. Muy bien. Tengo mis 6 fórmulas y tengo mi primer ejercicio. Vamos a ver. Fíjense. Dice el ejercicio. Dado el triángulo rectángulo cuyos lados miden. Antes de leerlo. Ya aquí tengo un triángulo. Vamos a suponer que es el del ejercicio. No vamos a suponer. Es el del ejercicio. Ese triángulo rápido identifico el ángulo de 90 grados. Y la hipotenusa, la C. O la H. C o H. Ok. Ya nada más me falta saber quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Bueno, me dan. Dice. Dado el triángulo rectángulo cuyos lados miden 3 centímetros de altura. Ah, pues la altura ya sé cuál es. Quiere decir que ese lado mide 3 centímetros, la altura, ahí ya le escribí el 3. Y la base mide 6, aquí está la base, 6. Hallar la hipotenusa y los 3 ángulos internos. Ah, sí. Tengo que hallar la hipotenusa. Tengo que hallar la hipotenusa y los 2 ángulos y los 3 ángulos internos. Uno ya sé cuánto vale, vale 90. ¿Sale? Falta calcular los otros 2 ángulos. Muy bien. La hipotenusa y el ángulo. Y los ángulos. Aquí está este ángulo y este otro ángulo. Esas son mis dudas. Es lo que no conozco. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Fíjense. Pongan mucha atención. En este triángulo me dan los lados. Yo no sé cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente porque no me dan ningún ángulo. Pues bueno, como solamente me dan los lados, voy a
me dan este lado, el que vale 3 y el que vale 6. A ver, ¿cuál de estas 6 fórmulas, 2 de sus datos son los lados? Recordemos que estos datos, uno de ellos es el cateto opuesto y otro es el cateto adyacente. Esos son datos. Vamos a buscar una fórmula que tenga cateto opuesto y cateto adyacente. A ver, la primera tiene cateto opuesto, que es un dato que me dan, pero no tiene cateto adyacente en ningún lado, ni aquí ni aquí. Cada fórmula siempre me da 3 datos, un ángulo y 2 lados. Por ejemplo, aquí en esto que subrayé, encerré 3 elementos, un ángulo y los otros 2 son lados. Uno de ellos es la hipotenusa y el otro es el cateto opuesto. Pero a mí me dan como datos 2 catetos, uno es el opuesto y otro es el adyacente. Voy a buscar una fórmula que tenga cateto opuesto y cateto adyacente. Esta no me sirvió porque solamente me dan cateto opuesto, no me dan cateto adyacente. Vamos a buscar la que sigue. Fíjense, en la que sigue me dan cateto adyacente, pero cateto opuesto no tiene. Tampoco me sirve. Ah, esta que sigue, la de tangente, me dan cateto opuesto y cateto adyacente. Esa me sirve. Y también la de abajo, miren, tiene cateto adyacente y cateto opuesto. También me sirve. Ya la de abajo ya no me sirve porque nada más me dan cateto adyacente, no me sirve. Yo necesito cateto adyacente y cateto opuesto. Y la de abajo nada más me da cateto opuesto, no me da cateto adyacente, tampoco me sirve. Solamente me sirven esta y esta. Pero ahora, ¿cuál de esas dos voy a usar? Miren, la calculadora es muy amistosa con estas 3 fórmulas, con estas 3. La calculadora se lleva muy bien con esas 3. Ah, pues voy a usar una de ellas, esta, la de tangente, porque es la que tiene palomita. Voy a usar entonces mi fórmula de tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien. Ahora, no sé cuál es el cateto opuesto ni cuál es el cateto adyacente. No lo sé. Entonces, como no lo sé, yo puedo escribir. Digamos que este es el cateto. Voy a ponerle cateto opuesto a este y cateto adyacente a este. O puedo agarrarlos al revés porque no me dan el ángulo. No me dan el ángulo. Yo puedo ponerle nombre a cualquiera o al revés. Este puede ser el cateto opuesto y este el cateto adyacente. ¿Cuál quieren? ¿El rojo o el verde? Voy a agarrar el rojo, el que puse segundo, a lo último. El cateto opuesto va a ser el 3. Ah, entonces en mi fórmula, arriba que está el cateto opuesto, pongo el 3. Y el cateto adyacente que es el 6, y que está aquí abajo en mi fórmula, lo pongo ahí abajo. ¿Sale? Y ya me quedó tangente de cateto opuesto de 3 sobre 6. Entonces, sigo resolviendo. Tangente de teta es igual tercera de 3, 1, tercera de 6, 2. Y 1 entre 2 es 0.5. Tangente de 0.5. Ahora despejo teta porque voy a buscar el ángulo. Teta es igual. Y ese tangente que está pegado a teta lo paso del otro lado y va a pasar de la siguiente forma. Como tangente a la menos 1 de 0.5. Y ya eso lo hago en mi calculadora. ¿Sí? Tangente inversa de 0.5. ¿Sale? A ver.
tangente a la menos 1 de 0.5 igual a 26.56. 26.56. 57 le voy a poner para redondear. 57 grados. Listo. Ya tengo mi ángulo teta. Ahora, ¿cuál es el ángulo teta? Ah, pues ahora sí me tengo que fijar a quién le llamé cateto opuesto y cateto adyacente. Y voy a saber entonces cuál es mi ángulo teta. Conforme a lo que aprendimos aquí arriba de todo esto, ¿sí? ¿Sale? Fíjense. Vamos a ver este ejemplo. Fíjense, el cateto adyacente está pegado al ángulo teta. Ah, pues el que haya sido el cateto adyacente. Acuérdense que escogí de estos dos ejemplos, escogí el de abajo, los de abajo. Los de arriba los elimino, no los escogí. Entonces llamé cateto opuesto al 3. Cateto opuesto le llamé al 3. Y cateto adyacente le llamé al lado que vale 6. Entonces, recuerden que el ángulo está pegado al cateto opuesto. Y el cateto opuesto es el del 3. Fíjense, el cateto opuesto. Voy a hacer mi triángulo acá ahora, para que no se me junte allá arriba. Vale 3 y este mide 4, 6 rayitas. Y ya de ahí uno esto con esto. Sale. Muy bien. Al 6, a este le llamé cateto adyacente, al 6. Y a este le llamé cateto opuesto, al 2. Cateto opuesto y cateto adyacente. La hipotenusa es esta que vale C. Bueno. Y este es mi ángulo de 90 grados. Bueno. Entonces dijimos que el ángulo teta está pegado al cateto adyacente. Tengo dos ángulos. Este y este. ¿Cuál va a ser teta? ¿Sí? El que está pegado al cateto adyacente. Ah, pues mi ángulo teta está pegado, es este. Ese es teta, porque está pegado al cateto adyacente, que vale 6. Ah, y este ángulo teta me dicen que vale 26.57 grados. Muy bien, ya encontré teta. Y ahora, ya que encontré teta, a este yo ya le puedo poner cualquier otro nombre. Le voy a poner alfa. Ya nada más me falta conocer alfa, porque ya conozco teta y conozco el ángulo en 90 grados. Entonces, por la reglita que está arriba de los ángulos, dijimos que la suma de los ángulos internos da 180 grados. O sea, que alfa más teta más 90 grados es igual a 180 grados. Ahí están mis tres ángulos de este triángulo. La suma va a dar 180 grados. Vamos a ver. Alfa no la conozco, es la que voy a buscar. Teta sí la conozco, es la que acabo de encontrar. Vale 26.57 grados. Más 90 grados es igual a 180 grados. Ya sustituí en mi fórmula. Y ahora despejo alfa. Tengo los dos ángulos que están sumando a alfa. Pasan del otro lado. Con el 180 van a pasar restando. El 180 así se queda. 180 menos 26.57 porque estoy despejando. Menos, porque está sumando de este lado, pasa restando. Menos
90 grados. Y ya quedó despejado alfa. Ya solamente hacemos la resta a 180. A ver, 180 menos 26.57 menos 90 igual 63.43 grados. 63.43 grados. Pues ya encontré alfa. Alfa vale 63.43 grados. Ya solo me hace falta encontrar C. Wow. O H, la hipotenusa. A ver, ahora miren qué datos tengo. Tengo alfa, que vale 63.43 grados. Tengo teta, que vale 26.57 grados. Tengo el cateto adyacente, que vale 6. Tengo el cateto opuesto, que vale 2. Fíjense, tengo estos 4 elementos. ¿Cuánto creen que va a valer C? Fíjense, si el cateto adyacente mide 6 cuadritos, la hipotenusa, o sea la C, es un poquito más larga que el cateto adyacente. O sea que va a medir 6 y tanto. Yo espero que mida 6 y cachito. Bueno, yo espero que me dé 6 puntos y cacho. Algo. Vamos a ver. Vamos a usar las fórmulas trigonométricas. A ver. Que tenga cualquiera de estos datos. Ojo. Miren. Pongan atención a esto. El primer ángulo que yo encontré es este llamado alfa. El segundo que yo encontré lo ocupé. No, perdón. El primer ángulo que encontré es este, llamado alfa, que está acá. Este que estoy encerrando acá, de 26.57. Teta. Voy a agarrar ese ángulo teta como dato. Alfa no lo voy a agarrar. ¿Por qué razón? Porque cuando yo encontré alfa, aquí abajo, hice mis restas con números enteros y no en grados. Entonces, este ángulo de 63.43 que me dio el valor de alfa, no es completamente así. Pero el de 26.57 sí es fidedigno. Este de 63.43 tiene un pequeño errorcito ahí. Porque no hice las restas y las sumas en grados. La hice con números enteros. Por eso mejor vamos a usar el primer valor que yo encontré, que fue el valor de teta. Entonces voy a agarrar como datos válidos teta, cateto adyacente y cateto opuesto. Vamos a ver. Necesito encontrar C. O llamado H también. Necesito una fórmula que tenga a H, coma, y que tenga cualquiera de los otros 3 elementos. Vamos a ver. Pero voy a agarrar las que dije que son buenas en la calculadora, que son estas 3. Estas 3. De esas 3, ¿cuál tiene la H y cualquiera de los otros 3 elementos? Cateto opuesto, cateto adyacente, que tienen palomita roja. O el ángulo teta. Vamos a ver. Seno. La primera, seno, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. A ver, ¿tiene la H? Sí. Yo necesito la H. Esta es la primera que necesito que tenga. Esta es necesaria que exista porque es la que voy a buscar. No tanto las otras. Primero tengo que tenga H. Si no tiene H y tiene las otras 3, no me sirve.
Debe de tener H. Y ahora sí, busco que haya las otras dos y que yo las conozco. A ver, cateto opuesto, la fórmula me pide cateto opuesto. ¿Tengo cateto opuesto? Sí, aquí está el cateto opuesto. Y teta, y sí, teta es el que es válido. Teta, el valor de teta también lo tengo. Ah, pues uso esta fórmula, ya no busco otra. Entonces ya nada más despejo H. H está dividiendo, pasa multiplicando al seno de teta. H va a pasar multiplicando al seno de teta acá de este lado. Está abajo, está dividiendo, pasa multiplicando. H por seno de teta es igual a cateto opuesto. El cateto opuesto se queda de ese lado. Y ahora despejo H. Tengo seno de teta. Está multiplicando, pasa dividiendo. H va a ser igual a cateto opuesto sobre seno de teta. Y ahora sí ya tengo despejadita la H, que es la que quiero encontrar, porque es mi incógnita. No sé cuánto vale. Bueno, ya nada más sustituyo los valores. Cateto opuesto vale 2. Y el seno del ángulo teta, o sea de 26.57. Vamos a ver cuánto queda esto. Primero voy a calcular el seno de 26.57. 0. Seno de 26.57 es 0.447. Y arriba el 2. Ya nada más hago 2 entre, en la calculadora. A ver, 2 entre 0.447. ¿Sí? 2 entre 0. A ver, cateto opuesto es el 2. Ey. A ver, ¿qué estoy haciendo? Vamos a ver. A ver, encontré teta, teta 26.57. Cateto adyacente vale 6, es correcto. Cateto opuesto vale 2. Cateto opuesto a teta vale 2 entre el seno de teta 26.57. A ver, 0. 26.57. Ay, 0. Seno de 26.57 igual 0.447. Cateto opuesto vale 2. Ay, el cateto opuesto no vale 2, vale 3, perdón. Aquí está el 3, ese fue mi error. Cateto opuesto vale 3, no 2. 3, aquí lo estoy corrigiendo. Cateto opuesto vale 3, con razón no me da. ¿Sí? Cateto opuesto vale 3. 3. Ahora sí. 3. Ahora sí. 0. 3 entre 0.447. 6.71. 6.71 cuadritos. Ya vieron que sí me dio el 6 y cachito que tenía yo aquí arriba. Este 6 y cachito. Este 6 y cachito. Miren, la hipotenusa me quedó 6.71. Perfecto, lo que yo esperaba. La hipotenusa H o la hipotenusa C. 6.71. Muy bien. Pues ya quedó resuelto este problema. Espero me hayan entendido. Es algo tedioso, es pesado. Pero bueno, se logra. Ah, y otra cosa. Vamos a hacerlo por teorema de Pitágoras. Para que también vean cómo se hace por teorema de Pitágoras. Que es C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Vamos a hacerlo rapidito. A ver.
C cuadrada, que es la hipotenusa, y me tiene que dar lo mismo, es igual a A cuadrada más B cuadrada, o sea, los catetos. Cualquiera puede ser A y cualquiera puede ser B, porque a la hora de poner A y B puede ser cualquiera. Total, se suman y están al cuadrado. Muy bien. Uno es 3 al cuadrado y otro es 6 al cuadrado. 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. 3 por 3, 9. Más 6 por 6, 36. Entonces, C cuadrada va a quedar 9 más 36 es 45. Ahora despejo la C, le quito el cuadrado y pasa como raíz. Raíz cuadrada de 45, a ver, lo hago en la calculadora. A ver, raíz cuadrada de 45. A ver, 0. Raíz cuadrada de 45 es igual a 6.70. 6.70. ¡Wow! Miren que dio casi exactito, pero es lo mismo. ¿Sale? Ya ven que por Pitágoras también. Maestro, pero ¿cómo escogió la A y la B? ¿Por qué no le puso? Lo que pasa es que aquí A y B pueden ser cualquiera. A y B pueden ser cualquiera. Puede ser cateto adyacente y cateto opuesto. Pueden ser cualquiera, ¿sí? Entonces, en este problema, pues, a cualquiera le di el valor de A y cualquiera le di el valor de B. Hay que tener los cuidados. O sea, siempre es bueno, a ver, aquí en el dibujo poner, a ver, A cuadrada, A es el 3. Este es el A. Y este es el B. Hay que escribir eso aquí. Escribí esto aquí y escribí esto acá. El A es el 3, y el B es el 6. ¿Sale? Para que quede bien claro. Y hagan ustedes bien su triangulito. ¿Sí? Y digan que este es B. B igual a 6. A es igual a 3. Y la hipotenusa pues quedó 6.7. Este es el C. ¿Sale? Y luego el ángulo en 90 grados. Y luego lo que dio aquí, que dio 20. Teta dio 26.57. Esto dio 26.57. Y el alfa dio 63.43. 63.43 grados y el ángulo, y ya así queda el triángulo finalmente resuelto. Muchas gracias, fue muy cansado este video, pero gracias a Dios ya quedó. Por favor compartan, voy a seguir poniendo más ejemplos. Puse un ejemplo difícil, hay otros ejemplos un poquito más sencillos y más rápidos. Voy a hacer más ejemplos y los voy a subir a YouTube, a este canal. Y compartan este video, es gratuito para ustedes. Compártanlo, ayuden a todos los demás estudiantes, a sus familiares, amigos. Si ustedes lo reciben gratuitamente, hagamos algo también por ellos. Suscríbanse, denle like, pínchenle en la campanita y seamos todos felices. Dios les bendiga.